Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. El caso de Gary McKinnon es el tema que nos trae hoy aquí. Es uno de los casos más extraños de maniobras hacker que jamás se ha visto. Yo hace muchos años tuve ocasión de leer parte de la biografía de Kevin Mitnick, un auténtico genio dentro de lo que es sistemas de hacking. La verdad es que este hombre Mitnick se metió en aquellos sitios donde se pensaba que era imposible entrar y él entró. Finalmente fue pillado por descuidarse y no sacar la batería de su teléfono móvil, el cual emitía una señal de radio a baliza que permitió a la policía ubicarle. Esto ya hablamos creo que en el primer vídeo de Mundo Desconocido ya explicábamos que lo primero que había que hacer era sacar las baterías de los móviles cuando dejabais de usarlos. Bueno, pero vamos a centrarnos en la historia de Gary McKinnon, otro hacker. Un hacker que nada tiene que ver con Kevin Mitnick. Es una historia bastante más extraña, debido a que el señor McKinnon, un escocés nacido en el año 1966, consigue acceder al Pentágono y a la NASA. No solo a eso, sino que aparentemente también entra en los sistemas de algunas subcontratas e instituciones que por entonces, en el año 1997, trabajaban para la NASA y el Pentágono. Esto es descubierto en el año 2002. Se enfrenta a una tremenda orden de extradición en la que le piden el pago de $2 millones y hacer frente a nada más y nada menos que entre 60 y 70 años de cárcel dentro de una institución norteamericana. Desde luego, no iba a ser un paseo militar, porque a este hombre se lo iban a poner muy difícil. Gary McKinnon, y para centrarnos un poco en la idea, no fue un hombre que, digamos, tuvo el mismo pasado que Kevin Mitnick. Y es por poner un ejemplo. Kevin Mitnick estudia desde pequeño, desde que era un infante, se mete dentro del mundo de los ordenadores. Él aprende, estudia, investiga, desarrolla, crea, accede, hace absolutamente todo a través incluso de teléfonos y modems antiguos. Es capturado en varias ocasiones por la policía y por el FBI, finalmente detenido y con órdenes de alejamiento de todo tipo de sistemas informáticos. El caso de Gary McKinnon es totalmente distinto. Gary aprende informática a través de un curso en un centro de formación para gente desempleada, y después de ese curso, bueno, pues intenta ver hasta dónde puede llegar, y al parecer llega muy lejos, porque se mete dentro de la NASA, como ya he dicho antes, y el Pentágono. Las explicaciones que da Gary son muy sencillas. Él dice que los ordenadores a los que accede en ningún caso tenían ni login ni, por supuesto, password. Cuando emerge la ventanita de nombre de usuario y contraseña, él única y exclusivamente clicaba intro y accedía. No le habían implementado las seguridades. Gary, como ya he dicho antes, se enfrentaba a una super pena, a una super castigo ejemplarizante. Evidentemente, los norteamericanos querían disuadir a cualquier otro muchacho o persona para que no intentase hacer lo mismo. Y bueno, pues para aquellos que no lo sepáis, os puedo decir que concretamente en noviembre del año 2013, finalmente Gary gana el pleito para evitar esa extradición a los Estados Unidos. Lo cual imaginamos que Gary se habrá quedado muy contento, muy a gusto, y nosotros estamos muy contentos de que este muchacho o este señor haya conseguido finalmente eludir esa extradición, que desde luego iba a ser muy dura para él. Gary, la historia de este señor McKinnon, de Gary McKinnon, es mucho más extraña de lo que hasta aquí os estamos contando. La historia de Gary McKinnon se centra o se ciñe básicamente, para aquellos que investigamos fenómenos extraños, lo desconocido, se ciñe en eso, en lo que ve Gary en aquellos ordenadores en los que accede, que no estaban logueados y que no tenían seguridades. Él entra dentro de esos ordenadores y concretamente él accede al Centro Espacial Johnson de la NASA. Es un centro
está bastante fortificado, aparentemente, pero desde luego a través de los sistemas informáticos en el año 96, en el año 97 se pudo acceder, porque no tenía los sistemas implementados. El señor Gary dice, el señor McKinnon dice que vio una fotografía dentro de aquel ordenador, hurgando entre sus ficheros, subdirectorios, etcétera, y pudo ver una fotografía en alta definición de un objeto con un tamaño gigantesco, cuya forma era una forma cilíndrica y que estaba situado sobre el hemisferio norte del planeta. Él comenta este tipo de actos. Él dice que el fichero era tan inmenso, pues la resolución era tan grande que no pudo. La tecnología del año 97 eran modems de 44 600 o 17 o 9600. Él no pudo descargarse esa imagen, pero sí que pudo visualizarla porque el ordenador remoto en el que estaba conectado tenía un software que permitía la posibilidad de hacer un visionado de las pantallas. Tampoco pudo hacer un volcado de pantalla porque él cuenta que no tenía un software para hacer ese volcado de pantalla y no pudo hacerlo, ya que presuntamente se estaba ejecutando sobre una máquina virtual Java. Bueno, curiosamente, y aquí es donde entra en escena otra parte distinta al señor Gary McKinnon, un tipo cuyo nombre es Donna Hire, que es un excontratista de la NASA y que trabajaba, curiosamente, en el centro Johnson, Centro Espacial Johnson, afirma que en ese centro, en el Centro Espacial Johnson, lo que se hace, entre otras cosas, es limpiar las fotografías de la NASA en las que aparezcan indicios de ovnis o cuestiones difíciles de explicar. Con lo cual vemos que uno avala al otro o el otro avala a uno. Hay una especie de feedback ahí y entre los dos, bueno, pues llegan a la misma conclusión. Uno porque lo ve y el otro posiblemente porque se lo hayan comunicado o porque también lo haya visto. Después de observar esa enorme fotografía, debía haber bastantes, pero Gary escogió una y tuvo la oportunidad de observar ese enorme cigarro sobre el hemisferio norte y bueno, pues todo este tipo de cuestiones. Finalmente pierde la conexión y ya no puede volver a acceder a ese sistema. Pasa el tiempo, Gary consigue acceder a una serie de archivos clasificados denominados comando estratégico. Imaginad hasta dónde se metió este hombre, porque dentro de esos archivos aparentemente descubre cosas muy curiosas. Por ejemplo, él descubre que existe una especie de transferencia entre personal terrestre y no terrestre. Hay un movimiento de personal, de tropas, principalmente, que son terrestres y no terrestres, como un intercambio. Él consigue acceder a lo que se denomina un listado de funcionarios no terrestres. Bueno, cuando estamos hablando de un listado de funcionarios no terrestres, él advierte de que posiblemente esa identificación de no terrestre venga dada porque aquellos que están en el espacio se les denomina los no terrestres porque no están en la Tierra. O, eso por un lado, aquellos a los que se denominan no terrestres sencillamente es porque son entidades extraterrestres. Aparece o consigue también acceder a un listado de naves, y cuando digo naves, son naves que no están en la marina, no son barcos de la marina, no, son naves espaciales, que curiosamente, y esto como dato adicional los diré, porque se puede comprobar, evidentemente, y es que en los diarios de Ronald Reagan, concretamente en la página 334, escribe el señor Ronald Reagan lo siguiente: en el 11 de junio de 1985, el señor Reagan escribe en sus diarios: almuerzo con 5 científicos espaciales. Fue fascinante. El espacio es realmente la última frontera y algunos de los acontecimientos astronómicos que ocurren allí son como de ciencia ficción, a excepción de que son reales. Me enteré, por ejemplo, de que nuestra capacidad de transporte es tal que podríamos poner en órbita a 300 personas. Y hasta aquí puedo leer, como decía Mayra Gómez Kemp, porque no deja muy claro el señor Ronald Reagan a qué se refiere. Si está hablando de transbordador espacial, pues esto no nos cuadra, porque el transbordador espacial hasta entonces solamente podía transportar entre 5 y 8 personas. No nos cuadra. Por entonces no había una estación espacial internacional, no existía.
había un proyecto de construirla. Entonces, no sabemos realmente a qué tipo de infraestructura está hablando Ronald Reagan, que decía que podía transportar a 300 astronautas y colocarlos en órbita, o a 300 personas. No lo sabemos. Pero vamos a centrarnos en lo que decía el señor Gary McKinnon. ¿Qué es lo que vio Gary McKinnon? Él afirma también que encontró un registro de oficiales no terrestres. Lo que no puedo deciros es que si esos oficiales se trataba de soldados que estaban destinados en el espacio o sencillamente eran oficiales extraterrestres, que no eran de la Tierra. Algunos de esos registros trataban sobre una serie de transferencias, como ya he dicho antes, en este caso de soldados, que había entre diversas naves, nave de un tipo, nave de otro tipo, y había intercambios de personal militar no terrestre y terrestre. Gary en ningún caso revela los nombres de los militares que consiguió o que obtuvo en aquella lista, alegando que no lo recordaba. Eso es lo que dice Gary. No sabemos si esta fue su baza para poder negociar y evitar de ese modo la extradición o qué. No lo sabemos. Él dice que no se acuerda. Yo no me acuerdo. Sé que lo vi, etcétera, pero no recuerdo qué es lo que ponía. Eso es lo que dice. Y hasta ahí es lo que este señor nos cuenta. Adicionalmente, Gary McKinnon dice que recuerda el nombre de dos naves. Una de ellas, la USS Limay, y otra es la USS Heilenkoetter. Y os cuento. Los buques de guerra, normalmente los barcos, suelen tener un prefijo que es USS, en referencia a United States Ship, o barco de los Estados Unidos. Al parecer, esa tercera S de USSS hace referencia al denominado espacio, Space, siendo finalmente United States Spaceship. Esa sería la denominación, y por lo cual el señor Gary tuvo la oportunidad de ver que en las naves que veía, que aparecían reflejados en esos ficheros, tenían una tercera S. Luego hay otro dato adicional curioso, y es que los nombres de estas naves, una es, como ya he dicho antes, Limay y la otra es Heilenkoetter, pues no son elegidos al azar. Resulta que Curtis Limay fue un reaccionario general al mando de la división de bombarderos B-29 que bombardea Hiroshima y Nagasaki. En una ocasión, este reaccionario general, importante rango, para que veáis qué tipo de mente era, ya por los años, creo que era al principio de los 50 o finales de los años 40, él percibe que Estados Unidos está por encima tecnológicamente, armamentísticamente hablando, que la Unión Soviética. Ya había comenzado la Guerra Fría, y propone al alto mando norteamericano bombardear ni más ni menos que 70 ciudades civiles, tanto rusas como de países que corresponden al eje ruso. Eso es lo que propone el señor Limay, un poco para que entendáis que este señor, bueno, pues la población civil se la traía al sol. Otro tipo es el señor o el almirante Roscoe Hatch Heilenkoetter. Este fue una importantísima figura militar que se hizo cargo de la Central de Inteligencia en el año 1947. De hecho, fue el primer director de la CIA, desde 1947 a 1950. Este tipo, Heilenkoetter, fue también conocido porque aparece, curiosamente, en los famosos papeles del MJ-12, del Majestic 12. Donde supuestamente hay una especie de élite militar, científica y de otros niveles que controla toda la información correspondiente a la vida extraterrestre y las relaciones interplanetarias con ellos. Eso es lo que supuestamente o presuntamente es lo que se dice, entre otras cosas, de Heilenkoetter. Fue una etapa muy dura para McKinnon. Una etapa en la cual, pues, al final nos damos cuenta que se ha salvado por los pelos. O quizás se ha salvado por algo que nosotros no sabemos. Alguna información que haya entregado, o clasificada, o algo. No lo sabemos. Eso lo sabe el señor McKinnon.
Lo cierto es que el propio Gary afirma que a él se le ha utilizado como chivo expiatorio, ya sabéis, como ejemplo para aquellos que intenten acceder a esos secretos, a los secretos mejor guardados, pues ya sabéis lo que se os espera. De 60 a 70 años de cárcel, más millones de dólares, por supuesto, del pago de, bueno, pues presuntamente del pago de indemnizaciones por haber estropeado unos equipos que desde luego el señor Gary McKinnon jamás estropeó. Lo dicho, nos alegramos por Gary, esperamos que algún día la verdad salga a la luz, esperamos que algún día los cielos y esa cegadora visión que los cielos nos deberían dar nos hagan personas libres y que caigan todos aquellos sujetos e individuos que están en este momento controlando el planeta y cuyo nombre desde Mundo Desconocido le damos es la llamada hermandad. Esperamos que esa hermandad desaparezca de estos lares, que deje de controlar al ser humano y por supuesto que el ser humano conozca una era y una exaltación de todo aquello de lo que debería tener y que en estos momentos no tiene. No quiero extenderme más, la historia de Gary McKinnon me parece fantástica, excelente y con un final relativamente feliz. Ya suponemos que el señor Gary McKinnon no podrá ir por el mundo alegremente, no se podrá desplazar a Estados Unidos u otros países que tengan algún tipo de convenios de extradición menos fuertes o más débiles que el que tiene el Reino Unido, y esperamos que algún día toda esa información que presuntamente tienen guardada en esas bodegas que almacenan en esos ordenadores, ya he dicho antes, salga a la luz. Sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.